Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Damos la bienvenida a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Gracias por acompañarnos. En esta hora siempre la invitación abierta para que tenga su Biblia en mano, su guía de estudio. Bajo la dirección del Espíritu Santo estaremos estudiando la palabra de Dios. Durante toda la semana hemos estado compartiendo con ustedes ver a las personas a través de los ojos de Jesús y ha sido de gran bendición. Hoy estaremos fortaleciendo las ideas que estudiamos. Haremos también una revisión de lo estudiado durante toda la semana y es importante siempre tener su guía de estudio en mano. Es nuestro anhelo y deseo que a través de estas orientaciones que encontramos en las Sagradas Escrituras podamos prepararnos para compartir con aquellos que no tienen quizás el conocimiento que tenemos y que están deseosos de estudiar la palabra de Dios, que esto sea de motivación. Tenemos al pastor Alex Lizardo, quien está con nosotros en esta hora. A él saludamos como cada día en la paz de nuestro Señor Jesucristo y estaremos haciendo los comentarios a esta lección número 3 que hemos estudiado durante toda la semana. Muchas bendiciones, pastor Alex Lizardo. Muchísimas gracias, pastor Scroggins. Qué bueno tener un día más de estudio con usted y con los amigos que están ahora mismo en sintonía. Durante toda la semana hemos estado estudiando la lección número 3, ver a las personas a través de los ojos de Jesús, y hemos estado compartiendo cada día el texto para memorizar de Mateo capítulo 4, verso 19, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Les invitamos, como siempre, para que en actitud de reverencia hablemos con Dios. Dios y Padre, vamos a estudiar tu palabra. Háblanos a través de ella. Que el propósito que tú tienes para nuestras vidas lo encontremos en el estudio de tu palabra. Danos fortaleza espiritual en el día de hoy. Acompaña, bendice y alienta a cada familia que nos está escuchando. Dirígenos a través de tu Santo Espíritu en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos, amigos, de inmediato a darle un vistazo a lo que hemos estudiado durante toda la semana. Como decíamos al principio, fortaleciendo algunas ideas, haciendo quizás algunos comentarios más amplios de lo que vimos durante la semana. Definitivamente, cuando miramos a nuestro prójimo, a la persona que está a nuestro lado, en la forma en que Jesús lo hacía, y definitivamente nos daremos cuenta que en nuestro alrededor hay gente que busca las cosas eternas. Esto tiene que ver con personas que están identificadas con el Señor Jesucristo, y aunque quizás nosotros no lo vemos, pero en su interior andan buscando ese mensaje que pueda transformar su vida. Como Jesús dijo tan acertadamente cuando habló en Mateo capítulo 9, verso 37, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y en términos literales, cuando Jesús expresó este mensaje, se pensaba en aquel tiempo que las plantas no estaban todavía preparadas, no era tiempo de uno hacer cosecha. Sin embargo, Jesús no se está refiriendo de manera literal a las plantas, sino más bien a la obra importante que empezó a realizar la mujer samaritana cuando fue a proclamar a los suyos esas grandes verdades que Jesús había implantado en su mente. Cómo Jesús había tocado su corazón y ella aceptó el mensaje de salvación y lo compartió con todas las personas que vivían en su pueblo, y muchas personas venían del pueblo para encontrarse con Jesús allí en el pozo con el propósito de escuchar esas hermosas enseñanzas de Jesús. De ahí utiliza el término: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos.
El problema no era con la cosecha. Con ojos ungidos de la divinidad, Jesús vio una cosecha abundante donde los discípulos solo veían oposición. ¿Cuál fue la solución de Cristo al problema? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, de acuerdo a lo que nos dice Mateo 9:38. La solución en este caso es orar para que Dios te envíe a su cosecha. Esto quiere decir para que Dios ponga en nosotros un corazón sincero, leal al cielo, leal al Espíritu Santo, y en la medida en que ese corazón se identifica con las cosas celestiales, entonces estaremos visitando esos lugares, presentando el Evangelio, y luego estaremos preparados para una gran cosecha. Y la cosecha es muchas personas convertidas que vendrán a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Indiscutiblemente, Pastor Scrogis, tal y como usted dice, la solución es orar. Jesús dijo en una ocasión, el trabajo misionero es mucho. Hay muchas personas necesitadas, muchas personas que necesitan ser alcanzadas para Jesús, pero los obreros son pocos. Se necesitan personas que testifiquen, necesitamos personas que compartan la fe, necesitamos personas que como obreros vayan a la mies a trabajar para Cristo Jesús. Pastor, es que cuando nosotros empleamos el término obreros, ya muchas personas se están identificando con aquellos que son llamados por el Señor, que se le aparta quizás alguna ayuda, algún sueldo para trabajar, como es el caso de los pastores que son dedicados a la obra de Dios durante 24 horas los 7 días a la semana. Pero aquí, en términos genéricos, cuando se está haciendo referencia que los obreros son pocos y la mies es mucha, lo que está diciendo es que los voluntarios y los mismos obreros que son pagados para actuar como pastores, lo cierto es que con esa gran cantidad de personas que están necesitadas, se ve el número muy reducido de los que están dispuestos a hacer esta obra. Por lo tanto, el llamado no solamente es para los obreros que reciben salario, el llamado es para cada miembro de la iglesia para que pueda permitir que Jesús esté haciendo las transformaciones del lugar en su vida, y en la medida en que el Señor obra, independientemente del tipo de labor que usted realice, si es un ingeniero, si es un médico, si es un odontólogo, si es un arquitecto, si es un científico, dedicar tiempo para compartir esas experiencias maravillosas que usted está teniendo diariamente con el Señor a favor de aquellos que quizás no tienen ese gran privilegio que nosotros tenemos. De ahí el llamado que el Señor hace a cada miembro de la iglesia, a cada cristiano, a cada persona que ha decidido su vida a favor del Evangelio. Con esa misma intensidad debemos compartir esas bendiciones con aquellos que todavía no se han decidido por el Señor. A propósito de lo que usted señala, Pastor Scrogis, algunos consideran que este trabajo es solo para el pastor o para los evangelistas, y no. Todo el que ha recibido a Cristo está llamado a trabajar por la salvación de sus prójimos. Y amigos oyentes, es un error fatal suponer que la obra de salvar almas depende solamente del ministerio pastoral. En ocasiones hay hermanos que se preguntan, ¿y qué está haciendo la asociación? ¿Y qué está haciendo la unión? ¿Y qué está haciendo el pastor? ¿Y qué están haciendo allá? ¿Qué están haciendo allí para cumplir la misión? Es una pregunta incorrecta, Pastor Scrogis. Usted debe preguntarse, ¿qué estoy haciendo yo para cumplir la misión? Y durante esta semana, el Espíritu Santo nos ha enseñado de cómo trabajar para Cristo, cómo empezar a trabajar en el lugar donde estamos para nosotros ser parte de esos obreros que el Señor necesita en su mies. Pastor, un punto muy importante en lo que hemos venido estudiando en esta semana es el fuerte énfasis de aquellos que ya han entregado su vida a Cristo deben convertirse en un instrumento de bendición para la predicación del Evangelio. Si has tratado de traer a algunas personas a los pies de Cristo, una cosa sabes, que no es tan fácil.
en la mayoría de los casos es bastante difícil, ¿verdad? Sí, por supuesto, solo Dios puede convertir corazones. Quizás nosotros de manera extraviada a veces decimos que ganamos personas para los pies de Cristo o traemos personas a los pies de Cristo sin recordar que nosotros somos un instrumento de Dios mediante el Espíritu Santo para presentar esas buenas nuevas a las personas que están pasando por situaciones difíciles en la vida. En su sabiduría, el Señor ha elegido usarnos para ser parte de ese proceso y por eso nos sentimos contentos y siempre estamos hablando de que aunque el ser humano no tiene la facultad de ganar personas para los pies de Cristo, sí el Señor nos ha dado el privilegio de trabajar por una sola persona que requiere tiempo, esfuerzo, paciencia y un gran amor nacido de lo alto. De ahí, a manera de reflexión, que nosotros preguntamos, ¿qué elecciones puedes hacer que te ayuden a tener la muerte al yo necesaria para ser un testigo efectivo de Cristo? Eso es un asunto que nosotros mismos debemos revisar si hay algún aspecto en nuestra vida que quiera ser resaltado y no el nombre de Cristo. Sirve a manera de reflexión, sin embargo enfatizamos, Dios tiene el deseo que usted se convierta en un puente para que las personas puedan llegar al puente mayor que es Cristo Jesús, quien nos comunica con nuestro Padre Celestial, y eso es lo que hemos tratado de puntualizar durante toda esta semana. Así es, pastor. Dios está esperando con un deseo ardiente que ese espíritu de servicio, ese espíritu de trabajo, ese espíritu de evangelización se posesione de la iglesia entera. La tarea de testificar no es solo para un grupito. La tarea de testificar es una tarea para todos, para niños, para jóvenes, para adultos, para ancianos, para envejecientes. Todos debemos estar involucrados en la tarea de la evangelización. Y cuando todos los miembros de la iglesia se involucren en el cumplimiento de la comisión evangélica, entonces pronto será amonestado el mundo entero. Y el Señor Jesús volverá a la tierra con poder y grande gloria, porque tal y como lo dice el texto de Mateo 24:14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Apreciados amigos, en esta semana estamos estudiando dentro de la lección número 3, ver a las personas a través de los ojos de Jesús, y nos encontramos con un caso que estamos estudiando sobre un segundo toque. Y allí hacíamos referencia a un ciego que le llevaron a Jesús después que entró en la ciudad de Betsaida. Interesante el proceso que se siguió allí. Lo primero es que Jesús escupió en los ojos del ciego, y habíamos dicho que eso era muy significativo porque los judíos creían que en la saliva había poder curativo, pero no en cualquier tipo de saliva, sino en los hijos que eran primogénitos, y no en cualquier primogénito, sino en el primogénito del Padre. Cristo, utilizando las creencias que tenían, como a él, y eso hay que señalarlo, y en ese tiempo Jesús evidentemente no se consideraba como hijo de José, sino que había sido un extravío de María. Entonces Cristo, de acuerdo a su creencia, y no es el único caso, hay dos casos más. Ahí mismo en el Evangelio de Marcos se registra de alguien que fue curado con saliva, y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, se registra otro caso. Entonces Cristo demostró que él tenía, de acuerdo a su creencia, la capacidad de curar. ¿Y de quién era primogénito? La gente no creía que José era el padre literal de Cristo, sino que había sido un extravío de María. De ahí que Cristo se empeñó en demostrar que era primogénito. ¿Pero primogénito de quién? Bueno, primogénito de Dios. Por eso las obras que hacía y los milagros que hacía era porque era el Hijo de Dios, y no como tal la saliva que tenía ese poder. Era básicamente el poder que emanaba de Cristo al ser el Hijo de Dios. El segundo toque
lo encontramos también cuando en ese mismo relato del Evangelio de Marcos, además de escupir, entonces luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos. De manera que en ese aspecto, en la forma maravillosa en que Cristo obró cuando entró en la aldea de Betsaida. Pastor Scroggins y amigos oyentes, durante la semana estuvimos aprendiendo la lección sobre aceptación y analizábamos que cuando vemos a las personas a través de los ojos de Jesús, vamos a ver a cada persona que conocemos como ganable o alcanzable para Cristo, porque fue creada a la imagen de Dios. A pesar de las circunstancias de la vida que tiene cada persona, cada individuo tiene un deseo interno de conocer a Jesús. Y esto fue cierto para la mujer samaritana, una mujer que tenía un estilo de vida desordenado y que al mismo tiempo la dejaba marginada. Pero en esa mujer Jesús vio a una persona restaurada, a una persona perdonada y a un candidato para el reino de los cielos. En esta semana, pastor y amigos oyentes, estuvimos tocando un tema muy importante. Comienza donde estás. Y quisiéramos destacar las ideas que compartíamos con ustedes en tres casos importantes. El primero se trata de Andrés, el hermano de Simón. Era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y de inmediato este Andrés se encuentra con Jesús. Dice el texto bíblico que salió a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. De inmediato, en ese lugar donde se encontró con Cristo, accionó a favor de su hermano y le dice: hemos hallado al Mesías. El otro caso que encontramos es de Juan capítulo 6, cuando se produce aquel gran acontecimiento y una gran multitud fue alimentada con algunos panes que había en la multitud y unos peces. El relato bíblico se nos dice allí que había ido una gran multitud y Jesús alzó los ojos y le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Esto lo decía Jesús, por supuesto, para darle algunas lecciones importantes. Felipe le responde: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón, el mismo del cual hemos estado hablando, dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tanto? Y de ahí entonces Jesús accionó. Tomó los panes, los pececillos que tenía este muchacho, que Andrés se había encargado de llevarlo a la presencia de Jesús, y no quedaron solamente ahí. Cuando Cristo produjo el milagro, dio a los discípulos y los discípulos dieron a la multitud que habían reunido en ese lugar. El último caso encontramos y el otro caso que estudiamos es en San Juan capítulo 12, versos 20 al 26, donde ciertos griegos fueron a adorar a una de las fiestas nacionales que se hacían en Israel. Fueron y se le acercaron a Felipe, que era de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe va y lo comunica a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y Jesús entonces respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Noten ustedes la dinámica. En este caso de Andrés, Felipe, cómo interactúan con el mismo Señor Jesucristo, donde hay necesidades, donde ven la forma de obrar de Cristo y entonces comunican a otros, y eso estudiamos de mucho interés en esta lección donde compartíamos el tema titulado Comienza donde estás. Estudiábamos además en la lección de la semana cómo lidiar con personas difíciles y veíamos cómo Jesús se relacionaba con personas de esa naturaleza, pero Jesús no lo juzgaba por su condición o por su actitud. Jesús veía a cada persona como un posible candidato para el reino de los cielos, y veíamos eso
y hablábamos de que debíamos aprender del ejemplo de Cristo al lidiar con personas difíciles. ¿Cómo Jesús lo hacía? Como hablábamos, no miraba su condición, sino que miraba lo que ellos podían llegar a ser en Cristo Jesús. Y aquí radica el secreto, Pastor Scroggins y amigos, a la hora de lidiar con personas difíciles. En esta tarea de predicación, de testificación, nos vamos a encontrar con personas difíciles de abordar, difíciles de tratar, hasta difíciles de orar. Pero en el momento que despejamos la vista de lo que es esa persona en la actualidad y miramos un poco más allá, lo que esa persona alcanzada por Cristo podría ser, entonces esto nos va a ayudar a tener paciencia, a orar por esa persona y a verlo como un candidato para el reino de Dios, pastor. Y otro de los casos que estudiamos en esta lección y donde estábamos básicamente cerrando con el tema, tiene que ver con percibir esas oportunidades providenciales, esas oportunidades que Dios da a los seres humanos para que puedan predicar el Evangelio. Y el libro de los Hechos, decíamos, estaba lleno de historia de cómo los discípulos aprovecharon las oportunidades de manera providencial para que pudiese avanzar el reino de Dios. De un extremo al otro extremo del libro, decíamos, podemos encontrarnos con relatos fascinantes de esa iglesia primera, de esa iglesia primitiva y cómo creció, e incluso a pesar de los grandes desafíos que enfrentaba tanto interna como externamente. Y veíamos el caso de manera especial de 2 de Corintios 2, 12 y 13, un gran ejemplo del apóstol Pablo cuando cuenta su experiencia, donde estaba allí en Troas, llegó a ese lugar para predicar el Evangelio de Cristo, y aunque se le abrió la puerta, dice él, no tuvo reposo en su espíritu por no haber hallado a su hermano Tito, y así despidiéndose de ellos partió a Macedonia. Notamos, Dios abrió milagrosamente una puerta para que el apóstol Pablo predicara también el Evangelio en todo el continente europeo, y sabía muy bien que las puertas que Dios abre hoy podrían cerrarse mañana. De ahí llegamos a la brillante conclusión que hay que aprovechar todas las oportunidades, viviendo las posibilidades. Inmediatamente se encuentran con esas necesidades, como Dios abre puertas para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea predicado. Y básicamente veíamos eso en el tema, percibir oportunidades providenciales. Así es, pastor. Cuando alguien quiere trabajar para Dios, Dios va a proveer oportunidades providenciales. En la providencia de Dios, Dios preparará el terreno para que usted predique. Dios preparará circunstancia para que usted comparta su fe. Y esto lo vamos a ver cada día si tan solo oramos. Si tan solo le decimos al Señor, Señor, ayúdame a identificar a las personas con quien yo debo compartir mi fe el día de hoy. Recuerdo, Pastor Scroggins y amigos, el año pasado, aquí en la Asociación Dominicana del Nordeste, tuvimos un programa con el pastor Alejandro Bullón. A mí me tocaba movilizar al pastor Bullón y llevarlo a almorzar a los diferentes lugares. Un día, mientras almorzábamos en un lugar público, un señor muy emocionado se acercó a la mesa donde estábamos y le dijo al pastor Bullón, disculpe, ¿usted es el pastor Alejandro Bullón? Y el pastor Bullón obviamente le dijo que sí. Y aquel señor dijo, yo era adventista, estoy fuera de la iglesia hoy día, pero yo escucho sus mensajes. El pastor Bullón lo mira y le dice, mira, no existen la coincidencia. Dios me envió aquí, a este restaurante, porque tú estabas aquí, para decirte que Él te ama y que te espera en casa. ¡Wow! ¡Qué oportunidad aprovechó el pastor Alejandro Bullón! Y para mí fue de mucha lección, Pastor Scroggins y amigos, observar eso en el pastor Alejandro Bullón. Y esto es un claro ejemplo de cómo
Dios provee oportunidades para testificar y nosotros tenemos que percibir esas oportunidades. El pastor Alejandro Bullón y yo no salimos a evangelizar, no estábamos testificando. Simplemente fuimos a un restaurante a comer, pero Dios preparó el ambiente oportuno y el pastor Alejandro Bullón aprovechó esa oportunidad y de entrada le dio un mensaje de paz y esperanza a aquella persona en aquel lugar. Extraordinaria experiencia, de verdad que impresiona en gran manera. Y eso hace que nosotros podamos sentir la inspiración de continuar trabajando por el Señor, y es lo que nos ha enseñado la lección de esta semana, donde hemos tenido la oportunidad de conversar con nuestros gentiles amigos sobre ver las personas a través de los ojos de Jesús, y un pasaje de la Biblia que nos sirvió de fundamento durante toda la semana en el Evangelio de Mateo capítulo 4, verso 19. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Muchas bendiciones, hermanos y amigos. Que el Señor continúe guiando todas nuestras vidas y que nos dé la capacidad, mediante el Espíritu Santo, de compartir estas buenas nuevas de salvación con aquellos que todavía no conocen de Jesús. Claro, pastor. Al cierre de la lección de hoy, Pastor Scroggins y amigos, deberíamos hacer esta oración. Y me gustaría con mucha amabilidad pedirles a ustedes, amigos oyentes, que puedan repetir ahí donde están esta oración conmigo. Señor, estoy dispuesto a ser utilizado para el avance de tu reino. Abre mis ojos para que pueda ver las oportunidades providenciales que me abres cada día. Enséñame a ser sensible a las personas que me rodean. Ayúdame a decir palabras de esperanza y aliento y a compartir tu amor y tu verdad con aquellos con quienes entro en contacto cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.